Los teléfonos 921-40440. Atención personalizada de la licenciada Laura Holguín Martínez al 921-110-4967 o al correo electrónico laura.grupoholguin@gmail.com, con una cobertura en toda la República Mexicana y los principales países de Latinoamérica. Somos cuna del conocimiento. Grupo Holguín, Instituto de Capacitación. Es momento de comenzar una nueva aventura y en Grupo Holguín Instituto de Capacitación AC estamos listos. Este es el diplomado en línea, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal 2024, ahora en su quinta generación. Es un placer presentarles a una persona que aportará todo su conocimiento para su crecimiento. La doctora Carla Prat está certificada como capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y como capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Tiene los siguientes grados académicos, cursando actualmente el doctorado en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, grado en trámite, maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en Gobierno y Derecho Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo y licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado en programas de estudios en el extranjero en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid y Harvard, Extension School en Boston, Estados Unidos. A nivel docencia, es profesora de varias materias del sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado, así como el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAFSA y el Programa de Apoyo en Seguridad de Management Systems International. Contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en México y Panamá, entre otros, así como capacitadora de SEAD y docente en Centro Carbonell, además de ser capacitadora en técnicas de litigación oral en California, Western School of Law, en el programa de acceso capacitación en San Diego, California, y capacitadora por la American Bar Association en México, Ecuador y Perú. Entre otras experiencias profesionales, Carla Prat ha trabajado en la Defensa Pública del Condado de Montgomery, Maryland, Estados Unidos, participando en la codefensa en juicios orales y asistencia jurídica en atención de delitos graves, y participa como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en la firma jurídica Prat Strafon, asesora en la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Algunas publicaciones: el libro Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio, Litigación Oral, Audiencia Inicial, Etapa Intermedia, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales con Jurisprudencia, publicados por Centro Carbonell. Aún se pueden inscribir a los módulos individuales. ¡Comenzamos! Buenas tardes, doctora. Adelante. Bienvenida a esta segunda sesión del diplomado, que quedamos pendiente todavía con esta parte y seguir aprendiendo. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir de nueva cuenta. Y bueno, pues vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo. Y antes que nada, me gustaría saber si quedaron dudas o preguntas de la sesión pasada. Si la memoria no me falla, nos quedamos para comenzar a ver el tema de la producción e incorporación de la prueba. De no haber sido así, díganme por favor, porque se me había dejado yo las diapositivas separadas en donde nos habíamos quedado y se me cerraron, pero según yo íbamos a comenzar producción e incorporación de la prueba. Si no es así, por favor, díganme y adelanto o atraso, pero según yo ya habíamos platicado de los alegatos de apertura, platicamos también cómo se lleva el comienzo de la audiencia inicial, de la audiencia, perdón, de juicio, y vamos a comenzar a platicar de producción e incorporación. Bueno. ¿Preguntas o dudas o comentarios hasta acá? ¿No? ¿Seguro? Miren, una vez que ya estamos dentro, sí nos quedamos aquí. A ver, ya checaron sus notas. Ya platicamos de cómo inicia y vamos a comenzar con este punto, si la memoria no me falla, y si es así, díganme, una disculpa. Bueno, veo que me parece que estoy en lo correcto. Entonces, les decía yo, una vez que ya se ha aperturado la audiencia de debate como tal y entonces ya se han escuchado los alegatos de apertura, vamos a comenzar con la producción e incorporación de la prueba. Algo que es muy importante es que tengan claro que deberían forzosamente aquí de enfocarse a tema de producción e incorporación. Seguimos usando muchísimo el término desahogo todavía en la práctica y de alguna manera
lo entiendo porque el propio Código Nacional hace una mezcla tremenda de estas de estas tres figuras: desahogo, producción e incorporación. Pero hoy a lo que nos deberíamos de enfocar es producción e incorporación. El desahogo realmente es una figura para el sistema anterior. Sabemos que la mecánica probatoria era diferente y hoy lo que hacemos es producir e incorporar la prueba. La producción es para la testimonial y pericial y la incorporación para la material y documental. Recordemos que como regla general, los jueces no tienen acceso a lo escrito y entonces, claro, será nuestra labor por medio de técnicas de litigación generosas llevar toda esa información hasta los oídos de los jueces. Algo que creo que es particularmente complejo en los delitos de carácter fiscal es que la información por sí misma es muy técnica y luego creo que los abogados no estamos como tan acostumbrados a estos tecnicismos. Claro, si ustedes se dedican muy particularmente a delitos de carácter fiscal, esto es mucho más natural para ustedes, pero no así para la mayor cantidad de abogados, ni tampoco para los propios jueces. Entonces, si en cualquier asunto es importante que los vayamos llevando como muy de la mano, en este tipo de asuntos con mayor razón, porque de entrada lo que necesitamos es que eso se entienda. Y esto se los digo porque desde la perspectiva de técnicas de litigación deben ustedes de estar conscientes que vamos a traer todo nuestro material probatorio en un orden que nosotros mismos decidimos. El orden en el que producimos e incorporamos la prueba lo decidimos nosotros como parte. Y ahí es muy importante que en esa decisión que ustedes toman de a quién traigo primero, a quién después, busquen dos cosas. La primera, y eso tiene que ver con un tema incluso de cómo trabaja nuestra mente. Nuestra mente siempre va a recordar con mayor fuerza lo que vemos al inicio y lo que vemos al final. Así es que la recomendación es que abran muy fuerte y cierren muy fuerte con su material probatorio. Pero a la vez de hacer esto, es decir, abran con una prueba muy importante, que sea muy buena, muy consistente y cierren de la misma forma, porque esta es la prueba que se va a quedar más grabada en la mente de los jueces. En el medio metan otra de gran relevancia y entre estas, aquello que puede tener mayores problemas de confiabilidad o de credibilidad o que a lo mejor no es tan importante. Hay pruebas que realmente no son tan importantes, entonces métanlas ahí. Pero a la par de esto tienen que vigilar dos cosas más. Una, que se entienda. Porque a veces, a mí me ha tocado estar en juicios que la prueba con la que inician y a veces incluso la que sigue, la que sigue y la que sigue, es así como que de las dos terceras, como las dos terceras partes de la historia y uno escucha la prueba, ve la prueba y uno dice, ok, no estoy entendiendo nada y esto para qué va a servir y esto qué vínculo, qué relación tiene. Y acuérdense que aquí finalmente lo que están haciendo es construir una historia frente a la mente de los juzgadores. Entonces, si esa producción o incorporación de la prueba comienza con información que no entiende uno cuál es su importancia, qué vínculo, qué relación tiene, pues los jueces van creando como una nube en su cabeza en lugar de ir teniendo una historia clara y precisa. Así es que es muy importante que observen estas dos reglas. Tercer regla. Tengan cuidado también con la determinación de incorporar prueba material y documental. ¿Por qué? Porque la prueba material y documental, una vez incorporada, puede ser utilizada con cualquier otro testigo, perito, policía. Recuerden que aquí sigue aplicando, por supuesto, el principio de que una vez que la prueba ha sido incorporada, la prueba ya no es del oferente, la prueba es de el juicio. El principio de comunidad de la prueba. Les digo por qué, y sobre todo porque estos delitos hay muchísima prueba documental usualmente, y ahí a lo mejor yo quiero usar este documento luego con varias personas más o ese informe, entonces yo no quiero traer a esas personas cuando el informe o el documento no ha estado incorporado todavía. Por el contrario, mejor ahí ordeno mis medios de prueba de tal manera que con el primer testigo, perito, policía, que pueda incorporarlo, incorpore el documento para que si luego con algún otro quiero usarlo, ya esté incorporado y pueda ser utilizado. No es un tema menor cómo ordeno la producción e incorporación de los medios de prueba. Sé que influyen muchos otros factores, como de pronto yo quería empezar con el testigo fulanito y no llegó, llegó tarde, etcétera, ¿no? Entonces ahí tengamos especial cuidado, por favor. Bueno.
¿Cómo se va a llevar a cabo la producción de la prueba? La producción de la prueba es para los testigos y peritos y se va a llevar a cabo con esto que conocemos como interrogatorio y contrainterrogatorio. El interrogatorio siempre lo va a hacer el oferente de la prueba y el contrainterrogatorio la contraparte. Si tenemos asesoría jurídica, recordemos que la asesoría jurídica va para coadyuvar a Ministerio Público, entonces debe de llevar a cabo exactamente la misma tarea. Algo que es importante, y esto estoy recordando que incluso sí lo platicamos la clase pasada, algo que es muy importante aquí es tener claro cuáles son los límites de estos ejercicios. Recuerden, por favor, que el interrogatorio está limitado por dos cosas, por la admisión del medio de prueba y por el catálogo de objeciones, y el contrainterrogatorio está limitado solo por el catálogo de objeciones. Lo que yo llamo segunda vuelta, reinterrogatorio y recontra, está limitado por el catálogo de objeciones y por el ejercicio inmediato anterior. Es decir, el reinterrogatorio está limitado por el contra y el recontra por el reinterrogatorio, teniendo básicamente esta dinámica. Es muy importante que estemos conscientes de esto porque luego se interroga y contrainterroga sin límite alguno. Hay mucha crítica de que las partes en algunas ocasiones casi no objetan, dejan pasar todo. Entonces tengamos muy claro esos parámetros para controlar la información que está saliendo. Recordando que este es el catálogo de objeciones de acuerdo al artículo 373, que eso si la memoria no me falla también lo vimos la clase pasada ya, y este es la forma en la cual podemos llevar a cabo el control horizontal de información de la contraparte. ¿Cómo debemos de objetar? Miren, el ejercicio de la objeción, recordemos que debe de ser extremadamente ágil. Es un ejercicio en el que debemos de buscar, sobre todas las cosas, preservar la información que el testigo, perito, policía, víctima, acusado está dando, y de ahí que no debemos de distraernos mayor tiempo en las objeciones y deben de ser verdaderamente ágiles. ¿Cómo se objeta? Básicamente diciendo en un tono claro y fuerte, objeción y la causa de la objeción. Una vez que esto ha sucedido, podrá el juez escuchar a la contraparte para que conteste esa objeción. Platicamos que no siempre, y de ahí procederá a determinar si se debe o no contestar esa pregunta. Recuerden que aquí no existe la obligación de fundar y motivar, ya que no es un acto de molestia, ¿ok? Como regla general, lo que son objetables son las preguntas, no las respuestas. Sin embargo, también hay por ahí una corriente que permite objetar las respuestas cuando se le llama respuestas o preguntas narrativas. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado estar en audiencias que eso sucede. Se hace una pregunta y entonces quien contesta habla y 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 habla, y la contraparte muy cómodamente no le hace preguntas. Eso afecta el principio de igualdad procesal y de contradicción, porque si lo que yo puedo objetar son las preguntas y no hay preguntas, ¿cómo ejecutan ese control horizontal? Hay criterios diversos, hay jueces que efectivamente nos permiten objetar las respuestas, jueces que no, pero creo que vale la pena hacerlo, especialmente cuando el testigo pues ya está hablando solito y dando información que nos pueda generar un daño. Bueno. Ahora sí, y luego de haber recapitulado esta información, vamos a empezar a hablar de otra figura, que es una figura un tanto interesante y que además creo que están pasando muchas cosas en la práctica que no están correctas, que es la figura conocida como uso de declaraciones previas. Algo que yo les quiero insistir y que creo que luego en la práctica no tenemos tan preciso, es que estamos confundiendo uso de declaraciones previas con incorporación de prueba documental, con incorporación vía lectura. Repito, son tres figuras totalmente diferentes, con reglas distintas, con finalidades distintas. Incorporación de prueba documental, uso de declaraciones previas e incorporación vía lectura. Y vamos a aprovechar para hablar de manera integral de estas tres figuras. Y voy a empezar por lo que están viendo en la diapositiva. A ver, ¿qué entendemos por uso de declaraciones previas? El uso de declaraciones previas básicamente son estas técnicas contempladas en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como regla general nos permiten
de manera muy puntual el que podamos muy brevemente poner a la vista de una persona su entrevista, su dictamen, un documento del cual tenga conocimiento para que pueda recordar cierta información o para que nos explique por qué lo dijo o para demostrar que había dicho una cosa y luego vino a decir otra. Pero ojo, eso significa, como su nombre lo dice, uso de esa información previa. No significa que cuando yo use esa información con la finalidad que ya expliqué, eso se convierte en prueba. No significa de ninguna manera que eso permite incorporar como si fuera prueba el documento base del ejercicio que estoy haciendo. Simplemente es como si lo tomáramos tantito para descansarnos brevemente en él y llevar a cabo ese ejercicio. Aquí nuestro Código Nacional contempla 4 técnicas. Cuidado porque si leen libros de litigación de otros países, no es común. La mayoría de los países contempla solamente 2 de ellas. Nuestro legislador fue un poco más allá, lo cual es muy interesante, y tenemos 4 técnicas. Las 2 más comunes son apoyo de memoria. Por favor, no le digan refresco de memoria, ¿ok? Eso no existe. Apoyo de memoria o refrescar memoria tampoco me encanta, pero refresco de memoria, no, por favor. Esta técnica sirve, como lo dice yo creo que su propio nombre, pues para recordarle al testigo cuando se le llega a olvidar algo, que además es muy lógico. Al testigo a lo mejor se le olvidó el número de unas placas, el número de serie de un vehículo, el número de una cuenta de banco, una clave de esa cuenta de banco, y entonces usamos el documento brevemente para recordarlo. La segunda técnica, evidenciar contradicción, que sirve para demostrar contradicciones entre lo que una persona ha dicho en la etapa de investigación y lo que está viniendo a decir ahora. 3, la técnica para superar contradicción, justo un poco contrario al anterior, ¿no? Para que explique por qué ha venido a decir ahora algo diferente. Y finalmente la técnica de aclaraciones pertinentes cuando necesitamos que se precise algún tipo de información. Ahora, hay muchos mitos en la práctica, en algunas partes del país no, en otras sí, como por ejemplo que yo tengo que ofrecer esa información en la etapa intermedia para poderla usar en juicio. Y eso no es de ninguna manera correcto. Si ustedes revisan el 376, nunca les dé ese requisito. Básicamente aquí se trata de ejecutar la técnica y listo. Hay toda una técnica de litigación para hacer esto, sí, por supuesto, pero aquí básicamente descansa en aplicarla y se acabó. Con eso tenemos, no hay como requisitos previos en la etapa intermedia ni nada de eso, que en algunas partes del país, desafortunadamente, así lo están haciendo y así lo consideran. Así es que mucho ojo con esto. Y déjenme darles un criterio que me encanta, por cierto. Miren, es el registro 2024